Buenas noches, mi nombre es María Fernanda Cuellar. Bueno, en este video les hablaré sobre Estados Unidos, el país que seleccioné como país federal. ¿Por qué es un país federal? Porque su sistema de gobierno está organizado en dos niveles, el nivel federal y el nivel estatal. En el nivel federal, el gobierno central tiene autoridad sobre asuntos que afectan a todo el país, como la defensa nacional, las relaciones exteriores y la emisión de la moneda. Mientras tanto, en el nivel estatal, cada estado tiene su propio gobierno y autoridad sobre asuntos legales, como la educación, la salud y la aplicación de leyes estatales. ¿Cuáles son las características de este país para ser considerado federado? División de poderes, autonomía estatal, constitución federal, equilibrio de poderes y unión nacional. La política de Estados Unidos se caracteriza por su sistema de gobierno federal y democracia representativa. El país tiene un sistema de dos partidos dominantes, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. El presidente es el jefe de Estado y de gobierno, elegido cada 4 años. El Congreso bicameral, compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes, legisla a nivel federal. La política estadounidense a menudo refleja divisiones partidistas y enfrenta debates sobre temas como la economía, la atención médica y el medio ambiente. Históricamente, a lo largo de la historia, la interpretación de los poderes federales y estatales ha variado, dando lugar a momentos clave como la Guerra Civil, que destacó las tensiones entre el gobierno federal y los estados. También ha habido cambios en la relación entre el gobierno federal y los estados, como durante la era progresista y el movimiento de derechos civiles, que influyeron en la extensión de poderes federales para abordar problemas nacionales. La economía de Estados Unidos es la más grande del mundo, impulsada por diversos sectores como tecnología, servicios financieros, agricultura e industria. El PIB es alto y el país tiene una tasa de desempleo y una inversión extranjera significativas. Políticas fiscales y monetarias juegan un papel clave en su estabilidad económica. La sociedad de Estados Unidos es diversa y multicultural, compuesta por una mezcla de etnias, religiosas y culturas. La libertad individual y la igualdad de oportunidades son valores fundamentales. La sociedad está influenciada por la democracia representativa y la Declaración de Independencia. Sin embargo, también se enfrenta en desafíos como la polarización política y cuestiones sociales en curso. Un saludo, profesor y compañeros. Soy Karen Dayano Nigarro Mejía, estudiante del programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, y estaré hablando de Nicaragua, un país unitario. Este es el contenido del cual les pondré, empezando por una breve contextualización de la parte social, económica y también la política, y luego explicando también estas preguntas, las cuales se basaba también el trabajo. Bueno, en cuanto a su contexto social, Nicaragua se encuentra marcado por una profunda crisis política y también socioambiental que ha perdurado por muchos años. Esta crisis se desató en abril del 2018 con una rebelión popular contra el gobierno de Daniel Ortega, quien ha ejercido un liderazgo autoritario y también represivo. La reforma a la seguridad social fue el detonante inicial de las protestas, las cuales también fueron reprimidas violentamente por el gobierno y sus grupos afines. Hay que entender que Nicaragua experimentó pues en el 79 una revolución también, una guerra civil, una transición a la democracia y varios gobiernos de diferentes partidos. También ha tenido dos dictaduras. La primera dictadura duró 42 años por la familia Somoza. Luego de ese tiempo lograron subir de nuevo al poder y acabar con todo esto, pero en el 2007 se instauró el presidente actual, Daniel Ortega, quien ha durado 17 años. Ha tenido también 3 reelecciones, una en el 2011, otra en el 2016 y otra en el 2021. Estas elecciones han sido muy controversiales porque han tenido señalamientos de fraude y falta de transparencia. Su gobierno se ha caracterizado también por el control de las instituciones, la restricción de las libertades, la represión a la oposición y el debilitamiento de la democracia.
En cuanto a su contexto económico, pues Nicaragua, su economía es pequeña y también abierta, depende de la industria ligera, los servicios y la agricultura. Si bien ha experimentado un crecimiento moderado en los últimos años, este también se ha visto limitado por la pobreza, la desigualdad y la falta de diversificación. A pesar de estos desafíos, también Nicaragua presenta oportunidades como la inversión, la infraestructura, el desarrollo del turismo y la expansión de las exportaciones. Y se espera que el crecimiento económico continúe en 2024 y también en el 2025, aunque a un ritmo moderado, mientras que la inflación también sigue siendo un problema muy importante. Bueno, en cuanto a su contexto político, Ortega y Murillo también pues controlan un régimen autoritario con elecciones no libres ni justas, una represión a opositores y crisis de derechos humanos. El país está aislado internacionalmente con sanciones y deterioro de relaciones. La crisis económica y social aumenta también la pobreza y la migración y se esperan cambios, ya sea por presión interna o externa o por una negociación política. Bueno, Nicaragua es la mayor de las repúblicas centroamericanas, situada entre el Mar Caribe al este y el Océano Pacífico al oeste. También comparte frontera al norte con Honduras y al sur con Costa Rica. Tiene una población de más o menos 6.800.000 habitantes, eso es un dato del 2022. También se dice que Nicaragua se considera un país unitario debido a su estructura de gobierno y la administración territorial. Pues un estado unitario es aquel en el que la autoridad y el poder se centran o se concentran en el gobierno central, perdón, y este ejerce control también sobre todo el territorio nacional. En el caso de Nicaragua, pues la Constitución establece un sistema unitario de gobierno. Bueno, ahora sí empezando con la primera pregunta de cuáles son esas características que hace que este sea un estado unitario. Hay que empezar con la primera y es que posee un gobierno central. La administración y también la toma de decisiones se llevan a cabo principalmente a nivel central y en la capital del país, que es Managua. También el gobierno central tiene autoridad sobre toda la nación y también de sus instituciones. La segunda es la división política. Aunque Nicaragua pues también está dividida en departamentos y regiones, estas divisiones no poseen como tal una autonomía central y no tienen la capacidad de tomar decisiones importantes de manera independiente. La tercera es la unidad jurídica. La legislación y las leyes pues se aplican de manera uniforme en todo el territorio nacional y no hay sistemas legales independientes o variaciones significativas en la aplicación de la ley en diferentes regiones. Bueno, ahora con la segunda pregunta de pues cuáles eran esas semejanzas o diferencias que explican la adopción de esta forma de organización estatal. Nos vamos a enfocar en diferentes factores, entre ellos está el factor histórico. Bueno, pues Nicaragua ha pasado por varias etapas históricas que han moldeado su organización estatal. Durante el periodo colonial, pues sabemos que Nicaragua fue parte del Imperio Español, lo que influyó en su sistema de gobierno y en su estructura social. Tras la independencia, pues el país experimentó una serie de conflictos internos y externos que también obviamente tuvieron un impacto en la forma de su organización estatal. Ahora, su factor socioeconómico. Bueno, la concentración económica se da en Managua, que es la capital, la desigualdad social, el acceso desigual a servicios básicos, también la migración son factores socioeconómicos que influyen en la unidad de Nicaragua. Estos factores obviamente van a generar un descontento social, una polarización y fragilidad política, debilitando pues la cohesión nacional. Bueno, también en forma de resumen, Nicaragua es un país en desarrollo con una economía basada principalmente en la agricultura, pues sin embargo también enfrenta desafíos socioeconómicos como los que ya había mencionado. Bueno,
En cuanto a su factor cultural, tenemos que la cultura nicaragüense es diversa y rica, con influencias de los grupos indígenas, europeos y africanos. Bueno, esta diversidad cultural se refleja en la Organización Estatal de Nicaragua, que incluye 15 departamentos y 2 regiones autónomas. En manera de resumen, la identidad nacional pues compartida, toda la diversidad cultural que hay, el mestizaje, la religión, las diferentes fiestas nacionales, también son factores culturales que influyen positivamente en la unidad de Nicaragua. Y también esto va a fortalecer la cohesión social y el sentido de pertenencia y de orgullo nacional. Bueno, esta pregunta nos dice si prevalece el sistema centralizado de descentralización de delegación o descentralización o ninguno. Bueno, siendo una república unitaria, utiliza, digamos que una serie de combinación de sistemas de organización. Tenemos un sistema centralizado a nivel de presidencia y ministerios, y también implementa la desconcentración de su sistema nacional para la prevención, mitigación, atención de desastres. También las funciones del poder soberano se manifiestan a través de un sistema de delegación en los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Y finalmente también incorpora la descentralización en su plan nacional de desarrollo y en la autonomía de los municipios. Bueno, la otra pregunta nos dice que si existe en este país una centralización política o una descentralización administrativa, o pues ninguna de estas. Para la centralización política en Nicaragua se refiere a que el poder político y las decisiones clave se toman en el nivel central del gobierno. Esto se puede ver también como ejemplo en la presidencia, la vicepresidencia, los ministerios de Estado que pues toman estas decisiones que van a afectar a todo el país. También, por otro lado, la descentralización administrativa en Nicaragua se refiere a que ciertas responsabilidades y funciones se delegan a entidades locales o regionales. Esto se puede ver también en los municipios, las universidades y ciertas instituciones, como también el Banco Central de Nicaragua y el Instituto Nacional de Seguridad Social, tienen la autoridad también para tomar decisiones y llevar a cabo funciones a nivel local o regional. Bueno, en sí esto era todo. Muchísimas gracias por su atención.